Ya terminó la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cuántas batallas han librado ellos? Muchas, muchas. ¿Y por qué Dios nos llama soldados? Porque un soldado necesita ser ¿qué? Esforzado. Que no me voy a la playa, a la zona donde están las chicas con la casi desnudos y todo eso. No vaya, si usted sabe que sea su debilidad. Hermanos, hay una parte que hace Dios, pero otra parte la tenemos que hacer nosotros. Pero la verdad es que a veces no colaboramos. Si usted sabe que tiene amigos del mundo y usted todavía tiene tendencia al mundo, no ande con ellos. Ay, pero mis amigos de toda la vida, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es así de sencillo, hermano. Aquí no estamos en nivel párvulo, es así. Tú caes en el pecado simple y llanamente porque te gusta. Porque cuando yo de corazón no quiero hacer algo, yo le demuestro a Dios. Y ahí es cuando Dios me ayuda. Señor, vean, me llamaron, me está sonando el teléfono. Me muero por irme a ese lugar, pero no voy a contestar. No, yo voy a contestar, pero para decirles que no contesta, hermano. Usted sabe que para decirle que no, usted contesta, se engancha y termina ya metido, seamos honestos. Porque Dios nos ayuda. Un soldado debe identificar sus debilidades. Debe saber cómo es esta guerra y cómo es esta lucha que estamos hablando. Porque ¿cuántos tipos de lucha hemos hablado? 2. Vamos por la primera. Nos falta la segunda. Así que no se vaya a dormir. Hermanos, la lucha, la primera que vivimos es la lucha interna. Esa lucha entre el bien y el mal. Esa lucha con mi propio yo. Los hijos de Dios tenemos que aprender a batallar y negarnos a nosotros la debilidad, decirle, Señor, ayúdame. Estoy que hago eso. Usted se postra y el mismo que se postra no es el mismo que se levanta. Pero cuando nosotros nos engañamos, por eso estamos hablando de ¿qué? De verdad. Cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nosotros caemos. Se presenta una disputa y empieza el Espíritu Santo a decirle a uno, quédate callado. Quédate callado. Y uno, quédate callado, no hables. Hermano, quedémonos callados. La verdadera lucha está allí. ¿Lo estamos entendiendo? Porque si yo obedezco lo que el Señor me está diciendo, es un segundo. Mira, el placer y el deleite del pecado son milésimas de segundos. Milésimas de segundo donde yo me niego. En esas milésimas de segundo yo tengo la victoria. Porque cuando yo me quedo callado, viene el Espíritu Santo, obra en mí y me da esa paz que la otra persona le está diciendo uno de todo y uno está dominio propio. ¿Cuántos soldados hay aquí? Gloria a Dios. Hermanos, díganle al del lado, aprende a batallar y no seas cobarde. Hermano, tenemos que aprender a batallar. Usted necesita nosotros necesitamos ser estrategas militares, ver el peligro, avisarlo y tomar medidas de batalla. ¿Cuántos van a empezar a tomar medidas de batalla? Usted ya sabe que cuando le digan esa palabra a usted le va a subir esta rabia acá, ¿sí o no? Esa ira. Entonces diga, espérame un momentico, ya vengo mejor. Vaya al baño y ore. Pues no se quede ahí porque usted ya sabe lo que va a pasar con su lengua. Va a salir lo malo. ¿Es así o no? Hermanos, seamos honestos, reconozcamos nuestra debilidad delante del Señor y mejor quedemos de cobardes. Pero salgamos corriendo como hizo José. José, ¿por qué salió corriendo? ¿Porque le gustaba la esposa de Potifar o porque no le gustaba? ¿Usted qué cree? Le gustaba, estaba guapa la Potifara, como le dicen por ahí. Estaba guapa. Estaba guapa, pero él no se quedó dando papaya y que, a ver, venga, le quito apenas la blusa, pero no vamos a hacer nada. No, él corrió. Es que queremos engañarnos, por eso estamos hablando que tenemos que aceptar la verdad. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Dios nos lleva a ser personas sensatas, maduras. No que solo le voy a dar el besito aquí en el cuello, pero no va a pasar nada. No, José salió corriendo. La palabra de Dios no cita cosa alguna donde diga que José se quedó esperando. Él salió corriendo porque sabía que esa mujer le resultaba atractiva.
No, que solo la voy a llamar, pero yo no quiero nada con ella. Yo no la llame, ¿para qué no la llama? No, yo no quiero nada. No lo llame. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, un soldado del ejército de Dios, lo primero que tiene que aceptar es que la verdad es nuestra más poderosa arma de guerra. Es que la verdad. Porque Jesús es la verdad. Yo necesito reconocer mis debilidades y aplicar mis estrategias para no seguir cayendo en el mismo pecado. ¿Cuántos quieren seguir cayendo en lo mismo? Si tú no entiendes que esto es una lucha entre dos naturalezas y tu vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza siempre nos va a llamar al pecado. La vieja naturaleza siempre nos va a decir, no pasa nada. Tú lo puedes hacer, disfrútalo. Es solo un ratico, no pasa nada. Tú te lo mereces. Si tú viniste en este mundo es para ser feliz y disfrutar de esta vida. Empieza a hablarte el enemigo, uno se muere y nada se lleva, disfruta. Y usted como Eva cae. No, hermano. Los soldados tomamos medidas, tomamos estrategias para reconocer nuestra debilidad y obtener la victoria. Amén. La segunda lucha que vive un soldado del ejército de Dios es la lucha contra los seres espirituales. El problema es que muchos en la iglesia, y ahora vamos a ir allá, muchos en la iglesia, no me refiero a esta, me refiero a la iglesia del Señor en general, aprenden primero es que a luchar afuera. Yo ato, ligo y reprendo, pero usted está peor que el demonio. Entonces el demonio dice, sí, ¿a quién vas a atar, a quién vas a ligar y a quién vas a reprender? A mí no es, porque somos colegas. Eso es una iglesia inmadura. Por eso hoy el Señor nos trae una palabra para que nosotros avancemos hacia la madurez. ¿Cuántos quieren avanzar hacia la madurez? Pero ¿cómo se avanza? Con luz y con verdad. Efesios 6:12 nos enseña el segundo enemigo o la segunda lucha que tiene un soldado del ejército de Dios. La segunda lucha que tiene un soldado, y esta hace parte de la lucha externa. La lucha es interna, ¿con quién es? Conmigo mismo, con mi pecado, con mi naturaleza. Pero además de la lucha que yo tengo interna, la palabra de Dios me dice que yo tengo una lucha ¿qué? Externa. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha, y lo cita claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha externa no es contra personas, lo dice la palabra de Dios. Mi lucha externa es contra fuerzas espirituales de maldad. Pero ahora bien, vamos a continuar, no nos vamos a quedar allí. Hay muchos, como les decía, hay muchos que quieren vencer primero las externas sin haber vencido las internas. ¿Se puede? No. Entonces, lo voy a citar y usted lo puede leer en su casa para no extenderme. En Lucas 10:19, el Señor dijo, aquí os doy potestad para hallar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces el cristiano carnal, usted lo escucha diciendo esto, es que Dios me dio autoridad. El Señor me da autoridad y yo voy a echar al diablo de mi casa. Y empieza, y ato, y reprendo, porque yo tengo autoridad. Sí, eso es verdad. Dios nos da autoridad. Pero los que hemos estudiado autoridad espiritual, hemos estudiado que una cosa es que a mí me den la autoridad y otra cosa es que yo la tenga, aleluya. Así el Señor nos ha dado, nos ha establecido autoridad sobre las fuerzas espirituales de maldad. Ahora bien, ¿la tienes? Porque yo para tener autoridad, escúchame muy bien, iglesia, yo para tener autoridad sobre mi lucha externa, ¿qué debo vencer primero? La interna. Porque en el mundo espiritual no sirve la autoridad que me ha sido dada. ¿Cuál es la autoridad que vale en el mundo espiritual? La que yo tengo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Lo que tiene poder en el mundo espiritual no es los versículos que yo me aprendo, ni las exégesis tan buenas que hago.
lo que tiene autoridad en el mundo espiritual es la capacidad que yo tengo de obedecer eso que me he estudiado. La capacidad que Dios me ha dado para vencer sobre el pecado es lo que me da autoridad espiritual, no la que me ha sido establecida. Es como los padres, como los hijos. Yo soy su papá y aquí me va a respetar. Yo soy su esposo, yo soy la autoridad en esta casa. Lea en Efesios, la mujer esté sujeta a su marido. Sí, pero venga, yo le leo el otro. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted ya me ama así. Usted ya se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Queremos establecer lo externo, pero sin trabajar lo interno. Sí, tú has sido establecido como varón, pero primero sujétate tú a Dios, varón de Dios. Porque por años han enseñado un evangelio incorrecto usando ese versículo para subyugar a muchas mujeres y no exigirle y enseñarle al hombre que primero él tiene que someterse a Cristo antes de usted venir a pedirle sometimiento a una mujer. Ese es el principio verdadero de autoridad de Dios. Porque Cristo, antes de venir a exigirnos máxima obediencia, él se humilló a lo sumo. Antes de Cristo venir a pedirnos que le amemos a él nos ha amado primero. Hermanos, despierta de esa mentalidad carnal y temporal que acomoda a muchos hombres a un evangelio pobre y miserable. Un hombre lleno del Espíritu Santo es la mayor bendición y es la mayor bendición de autoridad que puede tener una mujer, pero un hombre entregado a Dios. Y no solo un hombre, cualquier autoridad tiene poder cuando está sujeto a su autoridad. Pero hermanos, no enseñemos las cosas o lo tomo todo. No me tome, la mujer esté sujeta al marido cuando usted no quiere tomar. El hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No me tome ese versículo si usted no va a tomar el otro. Si usted no está dispuesto a amar a esa mujer, a respetarla, a cuidarla, a protegerla, no se atreva a abrir su boca a decirle que usted es su autoridad. Porque antes de yo ejercer una autoridad, Dios me va a pedir, ¿sabe qué? Sacrificio. Sacrificio. Los padres, para ejercer una autoridad sobre sus hijos, primero sacrifícate sobre tu hijo. Enséñale buenos modales. Dale ejemplo para tú pedirle a él que sea ejemplo. Hijo, no beba, si usted es el que más bebe. Hijo, no grites, tú eres el que más grita. Hijo, no mientas, sí, yo soy su papá, sí. Fuiste establecido, pero no tienes. No tienes autoridad, no tenemos autoridad. Porque Dios pide que la autoridad se sacrifique primero. ¿Por qué? Porque cuando yo sé lo que cuesta hacer algo, luego no voy exigiendo a los demás. Pero cuando yo no sé lo que cuesta, es muy fácil mandar. Es muy fácil exigir. Y por eso el Señor, por eso digo, voy a citarlos. Marcos 1:22, si lo quiere apuntar. Dice la palabra del Señor: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, cuando daba sus enseñanzas, enseñaba como alguien que tenía autoridad, no el que se le había sido dada. ¿Estamos entendiendo? ¿Y por qué? Usted puede leer en el contexto por qué no enseñaba como los escribas. Porque el Señor dijo: haced todo lo que ellos te digan que hagan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos no tenían autoridad porque ellos eran establecidos como autoridad, pero sus hechos no demostraban que ellos creían. Hermanos, y eso es tan delicado. Es tan delicado porque la gente pretende manipular la misma palabra. Tú vas a encontrarte por ahí los que te citan la Biblia. Lea y verá que dice que la mujer tiene que estar sometida. Sí, venga, yo le leo el otro. O lo tomas todo o no tomes nada. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿yo cómo voy reclamando cuando yo no hago? Y Dios no, con Dios no vale. Pero la persona que no sabe, le van engañando fácilmente y le van diciendo que allí en la Biblia lo dice. Le digo, sí, pero también dice lo otro. ¿Cuál nos vamos a sujetar? O nos sujetamos todos o no se sujeta ninguno. Hermanos, y cuando uno está sometido a Dios, uno no va exigiendo nada. Yo he aprendido eso. El que no está sometido es el que siempre va exigiendo. Es que aquí yo soy su papá. No,
Cuando tú has tratado a tu hijo con amor y respeto, no tienes que decirle que tú eres su padre. Él va a acudir a ti porque él sabe que eres su padre. ¿Estamos entendiendo? Cuando tú tratas bien a tu esposa, no tienes que decirles que yo aquí mando, no. Tú me cuidas tan bien, esposo mío, amado mío, que lo que tú me digas yo lo voy a obedecer. Porque eres un hombre de Dios, porque sé que buscas mi cuidado y mi protección. Y desobedecerte a ti es desobedecer al mismo Dios. Estamos entendiendo cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Pero cuando se interpreta mal la palabra y yo tomo solo lo que y no lo tomo todo, ¿es fácil o no es fácil? Evangelio a la carta. Voy a ver los versículos que me convienen. Y voy llevando mi evangelio de mis versículos a la carta. Pero no, el evangelio no es a la carta, hermano, es menú. ¿Cuántos han ido a un restaurante? ¿Y qué le dicen? ¿Menú o a la carta? Pues aquí no le decimos a la carta, hermano, es menú. ¿Vale? Y que yo quiero una Coca-Cola. No, el menú es agua panela, lo siento. ¿Estamos entendiendo? En el menú yo no escojo, es lo que ya está establecido. Y en el evangelio está establecido el orden y la autoridad de Dios. En el evangelio está establecido que todos los que conocemos a Cristo se generan dos luchas fuertes, una lucha interna y una lucha externa. Pero antes de yo ejercer esa lucha externa, primero debo batallar con la interna, porque ¿qué es lo que me da autoridad en el mundo espiritual? Mi capacidad de vencer en lo interno. Mi capacidad de vencer en lo interno. Entonces le escribía yo a mi esposo y le decía, amor, ¿me puedes mandar las jerarquías militares? Y usted sabe que en el ejército la base mínima es ¿qué? Soldado. Luis también sabe de eso, ¿no? Es soldado. Pero ¿los soldados tienen autoridad para mandar a alguien? No. ¿Por qué la palabra dice que nosotros somos soldados? Porque es el rango ¿qué? Mínimo. Pero Dios no espera que nosotros nos quedemos de soldados. Dios espera que vamos creciendo en autoridad. Pero ¿cómo se crece en autoridad en el reino de Dios? Que yo pase a cabo primero o cabo segundo, no sé, sargento, todos los ¿Cuántos han escuchado el libro Los Generales de Dios? En el reino de Dios también hay jerarquías. Y como yo, entonces toda la vida es soldado. Toda la vida es soldado, ¿por qué? Porque usted no ha vencido. Usted va a la iglesia, Cristo me ama, aleluya, cojo mi evangelio a la carta. Los que llevan evangelio a la carta toda la vida eran soldados, y ahí no pasa. Pero ¿quiénes son los que van subiendo de grado espiritualmente? Y eso le va dando autoridad en el mundo espiritual, los que vamos venciendo el pecado. Siempre y cuando nosotros no venzamos el pecado, no tenemos autoridad. No, pastor, usted viera la exégesis que yo me hago. No, y esa contextualización, me quedó tremendo. No. Y habla un hermano y hizo exégesis. Uy, este no sabe, yo soy el que sé. Y es el tremendo, el chacho, la chacha. Pero cuando llega la prueba, usted abraza el pecado. Y el diablo dice, este no es el que estaba haciendo exégesis. Este no es que era el que más sabía de la clase. Este no era el que sacaba 10 y para qué le sirvieron esas notas. Si cuando tenías que poner en práctica esa exégesis, esa contextualización, no fuiste capaz. Porque dice que amaba más sus propios deseos y pasiones. O sea, ¿cuántos se acuerdan del mensaje de los enemigos del llamamiento y el plan de Dios? ¿Cuál era el segundo enemigo? Los deseos y las pasiones. Amamos tanto nuestros deseos y nuestras pasiones que da igual que nos sepamos la Biblia en el original griego, hebreo, y que parezcamos Biblias andantes. Cuando llega la prueba, no ejerces autoridad, no ganas autoridad. ¿Cómo yo gano autoridad en el reino de Dios? ¿Cómo? Venciendo el pecado. Ahí es que yo voy pasando de soldado a cabo, de cabo primero, paso a sargento, a general, que creo que es el oso coronel, el más alto. Pero esas personas que tienen autoridad espiritual son personas que hemos vencido sobre el pecado.
La autoridad espiritual no es porque usted lo haya nombrado. Ay, no, es el pastor y ya tiene autoridad. No, pero si es el pastor por las noches está viendo pornografía, está haciendo lo malo, no tiene autoridad aunque sea. ¿Estamos entendiendo? Yo solo tengo autoridad en el mundo espiritual cuando yo venzo sobre el pecado. Por eso Jesús, su nombre sobre todo nombre. Por eso su nombre sobre todo nombre. Su nombre sobre todo nombre. Porque Él venció sobre todo. Él venció sobre el pecado. Y vamos a terminar, para no extenderme más, con un texto que es muy importante y une claramente estas dos luchas que hemos estudiado. Y está en Santiago 4:7. Un texto que es muy importante para que nosotros entendamos que a mí no me sirve nada que yo me ponga y que echo fuera, que ato, que reprendo, que a librar una lucha externa cuando yo no he librado primero la interna. Y librar la lucha interna implica ir venciendo cada día sobre el pecado. Que cuando el pecado me invite, cuando el enemigo me invite, cuando el mundo me invite, cuando mi carne me llame, yo me niegue y le diga, no, aquí manda Cristo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es muy claro este texto. Para yo enfrentar una lucha espiritual externa, primero tengo que vivir la interna. ¿Y cuál es la interna? Someteos pues a Dios. Cuando usted le presente la tentación, ríndase, sométase a Dios. Ese sometimiento a Dios nos va a llevar a resistir el enemigo. ¿Y qué más dice? ¿Qué es más fuerte? Él huirá de vosotros. La victoria en la lucha interna nos da la victoria en la lucha externa. No hay victoria externa si no hay victoria interna primero.